La situación cambió a partir de 1914. El sistema de caja de conversión enfrentó tres shocks externos. El primer shock fue la crisis internacional de 1914, producto del estallido de la Primera Guerra Mundial. Las autoridades monetarias argentinas, anticipándose a lo que podía suceder, decidieron el abandono de las reglas básicas del modelo. Se suspendió la convertibilidad y Argentina pasó a operar con un tipo de cambio flotante. Se autorizó la movilización del fondo de conversión para los fines que se considere conveniente. Y se autorizó además a la caja de conversión a otorgar redescuentos en caso de que la situación lo requiriese. La crisis internacional de 1914 provocó una crisis de balanza de pagos en Argentina. Con el abandono de las reglas básicas, ello se tradujo en una depreciación del tipo de cambio. Además, el público en la Argentina acudió a los bancos a retirar sus depósitos. Inmediatamente se movilizaron 20 millones de pesos oro, equivalentes a 45,5 millones de pesos moneda nacional, del fondo de conversión para hacer frente a la corrida bancaria. A partir de 1915, la situación mejoró. La balanza de pagos comenzó a mostrar saldo positivo, que se reflejó en el tipo de cambio. Este comenzó a descender hasta ubicarse por debajo de la paridad. La caja de conversión, después de suspendida la convertibilidad, exhibió un comportamiento que llamamos de autorregulación, esto es, mantenía la base monetaria constante cuando las reservas disminuían, al igual que cuando aumentaban. Ello hacía que los movimientos de las reservas se reflejaran en el tipo de cambio. Respecto del sistema bancario, después de sorteada la corrida sobre los depósitos, se volvió a la posición financiera del periodo preguerra. Los indicadores continuaron exhibiendo niveles superaltos. La tasa de crecimiento promedio anual de los depósitos fue del 25% para el Banco de la Nación y del 18% para el resto de los bancos, y el ratio reservas a depósitos promedio fue del 46 y 36% respectivamente. Ahora bien, a diferencia del periodo preguerra, el sistema de caja de conversión requirió de funciones bancocentralistas. Por una parte, como se dijo, el resto de los bancos recibió ayuda financiera en 1914, proveniente de las reservas extras de la caja, el fondo de conversión. Ello se llevó adelante a través del redescuento, teniendo como intermediario al Banco Nación. Por otra parte, a partir de 1915, el Banco de la Nación comenzó directamente a financiar el Estado de manera creciente. Sinteticemos entonces las transformaciones que experimentó el sistema de caja de conversión con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Se operó con tipo de cambio flotante. La caja de conversión siguió la discrecionalidad monetaria, adoptando un comportamiento de autorregulación. Esto es, mantenía la base monetaria constante cuando las reservas disminuían, al igual que cuando aumentaban, y el sistema requirió de funciones bancocentralistas. Por una parte, los bancos necesitaron de la función de prestamista de última instancia, y por otra, el Estado necesitó de financiamiento. Lo primero se llevó a cabo con las reservas extras de la caja, el fondo de conversión, y lo segundo con los recursos del Banco Nación.